Hola queridos estudiantes, el día de hoy espero que se encuentren bien junto a su familia y a sus seres queridos. El día de hoy vamos a recordar algunos de los contenidos que hemos visto a través de la plataforma en las clases anteriores. La unidad corresponde a paisaje y climas del mundo. Nuestro objetivo del día de hoy es identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para evitarlos, como la vestimenta asociada a los diferentes tipos de clima. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender sobre los diferentes climas y paisajes del mundo. ¿Cómo lo vamos a aprender? A través de imágenes y de una presentación de PowerPoint y un video. ¿Para qué nos sirve? Para recordar, ¿cierto?, los diferentes tipos de climas que existen en el mundo, que nosotros tenemos que vestir de forma adecuada según el clima que corresponde. Porque no podemos estar en un clima frío con tan poca ropa, nos podemos enfermar. Tenemos que considerar que las temperaturas no son iguales en todos los lugares del mundo, son diferentes. Bien, a continuación vamos a ver un video para recordar las guías y las clases anteriores. Hola, buenos días. Hoy comenzaremos con nuestra clase de historia. Nuestro objetivo para el día de hoy es reconocer las zonas climáticas de nuestro planeta. Los rayos del sol iluminan la Tierra de forma desigual, como puedes observar en la imagen. La energía del sol llega en forma directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador. Fíjate en la flecha roja. En consecuencia, esa zona es más cálida y a medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas son mucho más bajas. Es por esto que en la Tierra hay tres zonas climáticas. Tenemos primero la zona cálida o tropical. En el hemisferio norte tenemos la zona templada del norte y en el hemisferio del sur tenemos la zona templada del sur. Y en los extremos de la Tierra tenemos en el hemisferio norte la zona fría del norte y en el hemisferio sur tenemos la zona fría del sur. A continuación conoceremos algunas características de las zonas climáticas. Zona cálida o tropical. Los rayos del sol llegan de manera directa en la zona comprendida entre los trópicos de Cáncer por el norte y trópico de Capricornio por el sur. En esta zona los climas son cálidos, es decir, presentan temperaturas altas durante todo el año. Zona templada. Las zonas templadas las encontramos en los dos hemisferios. Los rayos del sol llegan de manera inclinada u oblicua entre los trópicos y los círculos polares de cada hemisferio. En esta zona los climas son templados, es decir, presentan diferencias de temperatura en las distintas estaciones del año. Zona fría. Estas las encontramos en los dos extremos de nuestro planeta. Aquí los rayos solares casi no tocan la superficie terrestre, entre los círculos polares y los polos norte y sur. En esta zona los climas son fríos, es decir, presentan bajas temperaturas durante todo el año. Bueno, para concluir la clase de hoy debemos recordar lo siguiente. Los rayos del sol llegan de manera desigual a los diferentes sectores de la Tierra, lo que origina las tres zonas climáticas de nuestro planeta. Número 1, zona cálida o tropical. Número 2, zona templada. Y número 3, zona fría. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy de las zonas climáticas. Hasta la próxima. Nos vemos. Las zonas climáticas de la Tierra. Tenemos que la línea del Ecuador es la línea que separa o divide las zonas climáticas de la Tierra. La zona cálida, ¿cierto?, se encuentra más cercana a la línea del Ecuador. Y tenemos la zona cálida, ¿cierto?, la zona templada del norte y la zona fría del norte, o también conocido como el polo
norte o ártico. Y hacia el sur de la línea del Ecuador tenemos una zona cálida en el sur, también tenemos la zona templada del sur y la zona fría del sur o polo sur, conocido también como Antártida. El paisaje polar se encuentra cercano a los polos, ya sea en el polo norte o en el polo sur, llamado, ¿cierto?, paisaje de clima polar, porque es muy frío y las condiciones son muy difíciles para la vida. El paisaje de clima templado, como por ejemplo el de clima mediterráneo o el de pradera, son paisajes agradables para vivir y poseen las 4 estaciones del año. El paisaje de sabana es un paisaje un poco más cálido, en el cual se encuentra la sabana africana y la sabana venezolana. Y el paisaje de clima desértico tenemos el desierto de Atacama, el desierto de Sonora, el desierto del Sahara, que son paisajes con climas en los cuales existe muy escasa vegetación. Y tenemos el paisaje de la selva, en donde sus condiciones climáticas son muy húmedas y a la vez la abundante vegetación produce que sea un clima cálido, pero además existen lluvias y estas lluvias están producidas, ¿cierto?, por un microclima que se genera producto de las altas temperaturas y la evaporación del agua. Los climas se clasifican en climas cálidos, que se encuentran, por ejemplo, el ecuatorial, cercano a la línea del Ecuador, el tropical, que se encuentra en los trópicos de Capricornio y de Cáncer, y el desértico, que es un clima muy cálido y son medios muy difíciles para la vida. Los climas templados se localizan entre los 30 grados y los 60 grados de latitud, ya sea norte o sur, denominados zona templada del norte o zona templada del sur. Estos se encuentran cercanos a la línea del Ecuador y se dividen en clima oceánico, continental y mediterráneo. Presentan en su mayoría las 4 estaciones del año y son medios favorables para la vida. Los climas fríos se localizan en los polos y en las altas montañas. Los climas polares, ya sea en el Ártico o en la Antártida, son climas muy fríos, de muy difícil para poder sobrevivir. Y los de montaña son aquellos que se encuentran en las alturas de las montañas. Generalmente estas se encuentran sobre los 2000 metros a nivel del mar y en sus altas cumbres se encuentran nevadas, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Los climas de América. Bien, observemos el mapa. Cada color representa un clima. Tenemos los climas tropicales, el lluvioso de todo el año con lluvias en verano. Los climas secos, que son el estepario o estepárico, y el desértico. Los climas templados, con lluvias durante todo el año, con invierno seco, los climas fríos y los climas polares, que son los de tundra, los de alta montaña y los de hielos perpetuos. Recordemos que para localizar cada uno de estos climas tenemos que observar el color que representa cada clima en el mapa. Por ejemplo, si yo veo el clima tropical, lluvioso todo el año, con lluvias en verano, tengo que buscar el color amarillo. Y en mi mapa yo voy a localizar
el color amarillo, ¿ok? Y en esas zonas, ¿cierto? Va a ser las zonas de climas tropicales. Las zonas cálidas se dividen en dos. En el paisaje de zona tropical, en el cual se encuentra la selva y la sabana africana o venezolana. El paisaje de climas secos, como el desierto. Tenemos el desierto de Atacama, el desierto de Sonora y el desierto del Sahara. La estepa, que son paisajes de climas fríos y en altura. La selva presenta altas temperaturas y abundantes precipitaciones. Existe una exuberante vegetación. Acá tenemos la selva del Amazonas. Si nos damos cuenta, existe una gran vegetación asociado, ¿cierto?, a una temperatura muy cálida, lo cual provoca microclimas debido a la evaporación del agua, lo cual genera, ¿cierto?, precipitaciones, pero estas precipitaciones son muy cálidas. La sabana. El clima de sabana está marcado por dos estaciones, una con muchas precipitaciones y otra de grandes sequías, lo que puede producir incendios de forma natural. Además, la sabana tiene una temperatura bastante cálida durante todo el año, teniendo una media de 17 grados. El tipo de suelo en la sabana es de tipo arenoso y, en otras palabras, carente de nutrientes. Como podemos observar en la imagen, son sectores muy planos donde los animales, ¿cierto?, pueden pastar. No existe tanta vegetación, su vegetación es más bien moderada. Y encontramos algunas especies de animales como las cebras, eso en la sabana africana, y en la sabana venezolana podemos encontrar, ¿cierto?, el oso hormiguero. Los paisajes tropicales. Los paisajes tropicales son paisajes bastante cálidos, en donde generalmente existen altas temperaturas, pero también existen lluvias. Tienen una temporada de lluvias y de huracanes que se desarrolla entre los meses de julio a septiembre, en los cuales presentan grandes vientos y precipitaciones muy cálidas. Este clima es muy agradable para la vida. Generalmente son paisajes en donde se desarrolla bastante el turismo. Paisajes de climas secos. Los paisajes desérticos. Existen escasas precipitaciones y grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Durante el día las temperaturas son cálidas, pero durante la noche pueden llegar a bajar incluso bajo cero. Este tipo de paisaje desértico lo podemos encontrar en el desierto de Atacama, este específicamente es el Valle de la Luna. Además tenemos paisajes desérticos en el Sahara y también en el desierto de Sonora. Paisajes de climas secos. La estepa está asociada con un clima continental. Quiere decir que se desarrolla más hacia el interior, alejado de la costa. Semiárido y caracterizado por veranos calurosos e inviernos fríos y secos. Debido a las duras condiciones climáticas, las estepas están habitadas por una escasa variedad de especies animales, manadas de herbívoros como los caballos, los camélidos, y su vegetación corresponde a pastos de pequeña altura, como los que estamos viendo en la imagen. En el norte grande de nuestro país, específicamente en el altiplano, podemos encontrar, ¿cierto?, el clima o el paisaje de estepa. Y en este sector habitan camélidos, como por ejemplo la llama, la alpaca y el guanaco. Los paisajes de zona templada son paisajes mediterráneos en los cuales generalmente presenta las 4 estaciones del año. Son paisajes de tipo templado, y también tenemos el paisaje templado marítimo, que gracias a la influencia del mar
se produce una acción moderadora del clima, haciendo que el clima sea mucho más agradable. Y el paisaje de pradera, que es un clima mucho más adecuado para la vida, y nosotros lo conocemos, ¿cierto?, de la forma en la cual decimos voy a ir al campo, o el paisaje del campo. Esas son las condiciones, ¿cierto?, en las cuales se generan la zona, el paisaje mediterráneo. El clima mediterráneo es un clima templado, caracterizado por veranos muy calurosos y secos y unos inviernos suaves y lluviosos. Se puede señalar que en este tipo de paisaje existen las 4 estaciones del año. Tienen este clima todas las provincias que están en la región mediterránea, pero también están presentes en otras zonas del planeta, como por ejemplo en la 5ª región de nuestro país, en la región de Valparaíso. El paisaje marítimo, templado. El clima oceánico, también llamado clima marítimo o clima del Atlántico, es uno de los principales climas dentro del grupo de los climas templados. Por sus características se opone al clima continental, que es aquel que no está influenciado por el mar, por hallarse bien en el interior de los continentes. Bueno, el paisaje marítimo sí se encuentra cercano al mar. El mar actúa como un agente moderador del clima, lo que produce que las temperaturas sean mucho más agradables. El paisaje de pradera. El bioma de la pradera se encuentra entre un clima boscoso y desértico, donde las precipitaciones son menos cotidianas, pero en su conjunto sí que existen, además de una heterogénea y una abundante fauna y vegetación. Los biomas de las praderas tienen unas características singulares que debemos conocer por su vital importancia reguladora y también son llamadas matorral de montaña. Las praderas nosotros las conocemos como un sector más bien plano. Nosotros a veces lo llamamos vamos a ir al campo. ¿Por qué? Porque en la pradera los animales que viven en el sector de pradera son animales más bien de tipo doméstico, como por ejemplo los caballos, ¿cierto? Las cabras, las ovejas, los conejos, los patos, los gansos habitan en este paisaje de pradera, donde su clima es bastante moderado y existe bastante fauna y vegetación. Los paisajes de la zona fría, el paisaje glacial. El paisaje glacial está compuesto, ¿cierto?, por paisajes muy fríos, generalmente se encuentran en el polo norte o llamado Ártico y en el polo sur llamado Antártida, que son paisajes donde sus hielos se crearon y se generaron en la última glaciación, por lo tanto existen en ese lugar glaciares y además las temperaturas son muy extremas, generando grandes cantidades de nieve y lo cual hace que sea muy frío este tipo de paisaje. La taiga es un paisaje frío, pero en el cual se desarrolla cierto tipo de vegetación. Y la tundra son paisajes fríos, generalmente se encuentran en las islas al sur de Chile, en la zona muy austral, en las cuales se puede decir que son paisajes con fríos desérticos, pero desérticos con nieve, con poca vegetación y con una bruma o niebla, la cual hace un paisaje mucho más frío de lo que es el paisaje de taiga. Bien, el paisaje glacial.
Se caracteriza por la congelación constante durante todo el año. Las temperaturas más bajas registradas en la Tierra han sido tomadas en estas zonas. Bien, como podemos observar, acá tenemos un glaciar, ¿cierto?, que se conserva desde la última glaciación. Es un principal fuente de recursos de agua, y además tenemos que en este lugar está nevando constantemente. Las condiciones climáticas son bastante frías. El paisaje de taiga o bosque boreal es la biocenosis. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntan dos características principales propias del clima de los bosques boreales. Se trata de un bosque de coníferas que soporta condiciones climáticas de frío y bajas precipitaciones. Para que aparezca debe existir un mínimo de un mes con más de 10 grados Celsius de media, y las especies dominantes son los alerces, los cipreses, los pinos y los abetos. Se trata de una vegetación de conífera. ¿Qué son las coníferas? Diferentes especies de pinos. El paisaje de tundra. El paisaje de tundra es un bioma más frío del planeta, lo que se deduce desde el significado de su nombre, la llanura sin árboles. Es prácticamente un desierto polar que se caracteriza principalmente por un clima sumamente frío, con fuertes vientos y pocas precipitaciones, un suelo pobre en nutrientes, baja diversidad biológica, producto de las condiciones climáticas. Su vegetación es baja y de estructura sencilla, y las estaciones de crecimiento son cortas. Sin duda, el paisaje de tundra es más conocido por la capa de nieve y hielo que cubre los montes y parte del suelo. Actividad. Imagina que vas de viaje a cada uno de estos lugares. ¿Cómo vestirías según las condiciones climáticas? Por tal motivo, te invito a colorear y a vestir los muñecos con ropa acorde a las condiciones climáticas y clasificarla según los tipos de paisaje. Para ello, descarga la guía en la plataforma. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido sobre los diferentes tipos de clima asociado a los diferentes tipos de paisajes, y además a la forma de adaptación en la cual el ser humano, se ha ido adaptando a los diversos climas. ¿Para qué nos sirve? Para vestir de forma adecuada, para conocer las características, de cada uno de estos lugares, y vestir de forma adecuada en el caso de que nosotros queramos visitar algunos de estos lugares, debido a que no podemos vestir en una zona fría con poca ropa. Tenemos que vestir con una ropa que sea de tipo abrigado, y en las zonas más cálidas tenemos que vestir, de una forma adecuada, con un poco de menos ropa, pero que nos permita, sentirnos de forma cómoda. Bien, les quiero dar un saludo, un besito, cuídense, usen su mascarilla y quédense en su casa. Un saludo de la profesora Patricia.